Hola amigos, buenas noches. Estamos en Ley para Todos. La noche de hoy tenemos como invitada a la magíster Lorena Naranjo Godoy. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica, candidata al doctorado de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, donde también obtuvo su maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas y actualmente ostenta el cargo de directora nacional del Registro de Datos Públicos. Lorena, buenas noches. Muchísimas gracias, Azul, por la oportunidad de compartir con todos esta experiencia de transformación digital que estamos viviendo en el Ecuador. Muchas gracias a ti por estar aquí. Lorena, ¿qué opinas de la justicia? La justicia es asignarle a cada quien lo que le corresponde en derechos y responsabilidades. Y desde este criterio, desde este concepto clásico aprendido de las aulas, el reto es verificar cómo se realiza en la práctica, en cada una de las atribuciones como funcionarios públicos, porque no necesariamente son un reflejo de la función jurisdiccional, sino de todas las actuaciones que nosotros como servidores debemos cumplir. Perfecto, Lorena, de acuerdísimo. Tú eres la directora nacional del Registro de Datos Públicos. Entendemos cuál es un poco la misión vista desde lejos de lo que ustedes manejan, es decir, el precautelar, preservar y de acuerdo a la normativa vigente, el lograr que se acomode un poco el esquema y también tenemos entendido que la Presidencia de la República, un poco con tu apoyo, ha presentado la ley para la protección de datos personales. En este momento creo que no nos deberíamos un poco enfocar a eso, sino un poco más al tema de qué está haciendo en este momento la DINARDAP. ¿Qué le Bueno, está pasando? como te comentaba, en este momento de pandemia, lo que ha habido en el Ecuador es un proceso de transformación digital acelerada y forzosa. Entonces, no solo es un tema de que estamos usando más tecnología, sino que estamos produciendo más datos como titulares y hay más responsables de tratamiento que están recopilando y procesando esa información. Y eso plantea una serie de retos. En el Ecuador ya no teníamos una ley de protección de datos personales y eso ya significaba una circunstancia de prevención o desventaja. Pero ahora, con la pandemia y el uso masivo de tecnologías, esto ya significa un mayor nivel de riesgo. Por eso es muy importante que la Asamblea priorice este proyecto de ley y lo trate de forma inmediata, porque es uno de los habilitantes para la transformación digital. Solo una institución pública o privada que sabe cómo proteger a los titulares de los datos, al saber cómo recopila la información, cómo orienta o da uso a esa información durante todo el proceso o el ciclo de vida del dato, en el cual le va atendiendo al ciudadano en sus requerimientos, en sus necesidades, porque sabe lo que requiere, sabe lo que necesita, se puede proteger a la persona que está detrás de ese dato o que es titular de ese dato. Y actualmente ese marco normativo no existe, de tal manera que no hay la posibilidad de que un ente, por ejemplo, haga una visión de supervigilancia sobre la información y cómo está siendo tratada. Tampoco existe la posibilidad de imponer sanciones si ya se da cuenta que hay una transgresión. Y tampoco hay cómo iniciar acciones administrativas si, por ejemplo, hay un dato erróneo que existe una base de datos y no te permite el acceso a un crédito, el acceso a una vivienda o el acceso a una educación. Todo eso está dentro de la normativa. Y la DINARDAP, como Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, nosotros hacemos el trabajo de presidir el Sistema Nacional de Registros, donde orientamos y direccionamos a los distintos registros cómo deben manejar la información y cumplir con los principios de publicidad registral y de seguridad jurídica. Pero, lamentablemente, teníamos la mitad de la normativa, porque en los registros hay datos personales y hay datos públicos. Un registro de la propiedad, de la columna 1 a la columna 20, tiene toda la descripción del inmueble que son datos públicos, es decir, accesibles a todos, en donde está localizado, los límites territoriales, el valor de tasas, y de la columna 21 a la columna 40 tiene todo lo que son datos personales, y sobre eso no hay normativa. Lo estamos haciendo cumpliendo estándares internacionales, lo estamos haciendo aplicando directamente la Constitución, pero ¿por qué? Lo hacemos de buena fe, porque somos proactivos y responsables, pero no porque hay una normativa que me establezca a mí ni responsabilidades, obligaciones y menos aún sanciones.
En este momento de pandemia, la Dirección Nacional ha tenido que triplicar sus esfuerzos. ¿Por qué? Porque más gente quiere integrarse a los registros, porque están sufriendo una transformación acelerada, porque están utilizando la tecnología para poder mantener el servicio, pero más titulares no saben cómo manejar la información, no saben qué elementos de protección tienen que garantizar, y por eso es que todo se vuelve un círculo en el que la única solución es la emisión de la normativa. Evidentemente. ¿Ustedes cómo ven el progreso de esto? Porque sé que está ya algún tiempo presentado ante la Asamblea. ¿Cómo han visto, cómo han conversado, cómo han hecho los acercamientos a fin de verificar si es que en este momento ya tenemos algún tipo de posibilidad de tener esta ley de protección de datos personales que desde hace mucho tiempo lo requerimos en el Ecuador? Fue presentado el 19 de septiembre del año pasado y está pendiente de emisión del informe de primer debate. Esto quiere decir que todavía le falta el presentarse en el Pleno, la vuelta a la comisión y la vuelta a la presentación del Pleno. Y por eso es lo que hemos estado tratando de concientizar a la ciudadanía. Concientizar en que nos ayuden a empujar un poco a la Asamblea de la necesidad real. No es un tema únicamente de escritorios, no es un tema de instituciones o empresas, es un tema nuestro. Nosotros como titulares necesitamos orientaciones y guías, necesitamos que alguien nos proteja. ¿Por qué? Porque ahora estamos entregando nuestra tarjeta de crédito a plataformas que no sabemos cómo están manejando esa información. Estamos utilizando geolocalización para que nos entreguen los productos en nuestra casa. Esos eran servicios que el ecuatoriano tradicional no utilizaba, pero que ahora se han exponenciado, se han abierto un montón de plataformas para hacer consumos de información. Hemos tenido Cyber Day, hemos tenido tiendas en línea y simultáneamente vamos a seguir entregando más información. Y ahora que se acerca en época de elecciones es aún más grave. ¿Por qué? Porque a través de la manipulación en línea, que consiste en la recopilación y perfilamiento de las personas a través del uso masivo de información, se puede orientar información falsa para modificar una intención de voto. Y eso no es algo que no se sepa. Se aplicó ya en las elecciones y en la campaña de Trump. Y lo mismo puede estar ocurriendo con los ecuatorianos si es que no hay una normativa que nos establezca los parámetros que eviten ese tipo de situación y que además nos orienten a la ciudadanía para actuar de forma preventiva. Sin duda alguna. El tema del e-commerce es algo que nos cogió a todos desprevenidos. Los que sí lo utilizábamos, poco en mi caso, sabíamos más o menos del esquema, pero ahora es ya un tema bastante general para ciertos niveles, ¿no? Pero va a convertirse en la forma de vida durante algún tiempo y dependiendo del tema de la pandemia, podríamos verificar cuánto tiempo más será, que no sabemos si es lo uno o lo otro. El tema de la ley de protección de datos, considero, de acuerdísimo contigo, que es sumamente importante y no lo has podido decir mejor, es importantísimo porque son nuestros datos. Hace algunos meses hubo un ataque en el que se extrajeron los datos personales de los ecuatorianos. Si no me equivoco, fue el único país al que le sucedió esto. ¿Cómo podemos prevenir eso? ¿Desde qué perspectiva tecnológica, jurídica? Porque, claro, pasó y no pudimos hacer nada porque no hay de dónde sacar la normativa. Es más, si encontrábamos a la persona o a las personas que lo estaban haciendo, ¿qué les decíamos? No sea malito, no haga esto. Entonces, ¿desde qué perspectiva podemos tratar de evitar este tipo de contingentes? Bueno, ahí hay que aclarar que efectivamente a la misma comisión que le tocó hacer la investigación sobre la responsabilidad del caso Novastrat, es la misma comisión que está tratando el proyecto de ley. Y en las recomendaciones que hace en ese informe de asignación de responsabilidad, determina la priorización, determina la necesidad de una ley. Entonces, ellos ya se dieron cuenta en ese instante que una de las mayores deficiencias y una de las mayores debilidades por la cual no se había podido enfrentar esta exposición indebida de información para que no ocurra y tampoco se había podido enfrentar esta exposición indebida con una sanción contundente que sea ejemplificadora, era precisamente la falta de normativa. Eso ya se reconoció en ese informe. Por eso es que
apelamos al sentido de la Asamblea de que sabemos que hay otros tiempos políticos, que hay otros temas electorales, pero que hay circunstancias que no pueden ser postergadas. Y una de ellas es la defensa de los derechos. Y nosotros ahora somos ciudadanos digitales a fuerza, porque si bien es cierto, uno creería que el acceso a tecnologías está únicamente limitado por el tema de conectividad y el tema de dispositivos. Actualmente, muchos de los servicios públicos se realizan también en línea y lo que estamos viendo es una necesidad de incorporar a los ciudadanos que incluso tienen dificultades en conectividad en el uso de esas tecnologías para lograr el distanciamiento social. Entonces, estamos orientándonos todos los países del mundo, no solo el Ecuador, eso no es un fenómeno local, a suplir estas necesidades de contacto físico con el tema de tecnología. Eso es lo que le llamamos transformación digital forzosa, porque sabemos que hay un grupo de ciudadanos que tradicionalmente por brecha económica o por brecha de conocimiento o por brecha digital que se denomina, no han podido tener acceso, no saben cómo usar una firma, no tienen los recursos para adquirirlo, no saben cómo utilizar una plataforma, pero a nivel de necesidad han tenido que comenzar a aprender estos recursos porque deben tener satisfecha una necesidad, la adquisición de un bono, la adquisición de una inscripción en un registro, porque la economía y el sistema tiene que seguir funcionando para garantizarnos una reactivación económica. Y en esta obligatoria ciudadanía digital que estamos asumiendo sin haber desarrollado destrezas o habilidades, se requiere precisamente que haya alguien que supervigile hasta que el ciudadano común o el ciudadano medio sepa que no pueden recopilarte la información de forma abusiva. Alguien tiene que supervigilar para que eso no se convierta en la generalidad y existan entonces parámetros de protección mínima de la persona. Sí, sin duda alguna, tendremos que tratar de estar encima de este tema y nosotros, la invitación a que los ecuatorianos, dueños de los derechos y de per se los datos, levantemos la bandera y alcemos un poco el tono de voz y digamos, señores asambleístas, estamos aquí y queremos que nuestros derechos sean resguardados. En esta tónica, y recordando a los asambleístas o a ciertos políticos, sabemos que hay una serie de denuncias que se han ido presentando a lo largo de los últimos meses en temas de actos de corrupción. Un poco la DINERDAP puede o evitar o ser parte caer en el acto. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que eventualmente se va a eliminar la corrupción en el Ecuador? Tenemos que creer que sí. Y creo que esa es una puesta en juego de los valores. Yo necesito creer que mi país puede ser transparente. Y en esa necesidad tengo que construir desde el espacio en el que esté los mecanismos, las herramientas, a nivel normativo, a nivel de procesos y a nivel tecnológico, para que desde los trámites más chiquitos cumplan con el proceso de probidad, con la visión de transparencia y con los mecanismos de sanción. En consecuencia, cualquier institución, la DINERDAP, la Asamblea, la Función Judicial, debe creer que tiene competencias para combatir la corrupción. No necesariamente tienen que estar asignadas en la Constitución. No es que tiene que, es que yo no tengo un organismo de transparencia, no. Todos construimos la transparencia. Te agradezco muchísimo, Lorena, por estar esta noche con nosotros. Ha sido un gusto y creo que tu aporte de más valioso va a poder permitir visualizar a mucha gente la realidad de lo que está pasando en el Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Ley para Todos. Una buena noche.